Pan de vida. El alimento espiritual, el mensaje que traigo para hoy, lo he titulado Deja que Dios pelee por ti. Hermanos, Dios nos invita a dejar que Él nos defienda y pelee por nosotros ante nuestros enemigos. Esos enemigos pueden ser situaciones adversas, problemas, enfermedad, falta de trabajo, etc. En Éxodo, capítulo 14, podemos leer los versículos 13 y 14, donde vemos una situación del pueblo de Israel después de ser libertado de la esclavitud de Egipto. Dice así el verso 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí Moisés está diciendo, dicho de otra forma, no tengan miedo, solo quédense quietos, observen cómo el Señor los va a rescatar. Esos egipcios que estáis viendo ahora, jamás volverás a verlos. Esos problemas que estás atravesando ahora, jamás volverás a tenerlos, en lo que Dios nos está transmitiendo. Y el verso 14, el Señor mismo peleará por vosotros, solamente tenéis que quedaros tranquilos y esperar a ver la obra de Dios. Analicemos la situación. Dios escuchó el clamor de su pueblo y vino en su ayuda, y los rescató de la esclavitud que padecían en Egipto. El faraón, ante las presiones de las plagas recibidas, cedió y dejó marchar al pueblo de Israel. Poco después el faraón se arrepiente y persigue al pueblo de Israel para hacerlos volver de nuevo a Egipto. El diablo, que era la simbología de faraón, nos persigue a su iglesia y quiere hacernos volver a la esclavitud del pecado en la cual vivíamos antes, y lamentablemente a veces lo consigue. En 1 de Pedro capítulo 5 verso 8 el apóstol dice, sed sobrios, o sea, lúcidos, y velad, estad alerta, porque vuestro adversario como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. En otras traducciones dice a quien destruir. Los israelitas acababan de salir de Egipto y se encontraron ante el Mar Rojo delante y el ejército del faraón detrás. Aquí empieza, en vez de ponerse a orar, en vez de ponerse a interceder para que Dios los protegiera y les diera la salida, el pueblo empieza a quejarse y empieza a murmurar de Moisés e incluso de Dios, y tuvo que levantar Moisés su voz para convencer al pueblo de que Dios actuaría en su favor y pelearía por ellos. Dios, que los había sacado de Egipto, de la esclavitud donde vivían, también actuaría a favor de ellos en esta situación. A veces, como seres humanos que somos, tendemos a olvidar fácilmente las bendiciones recibidas de parte de Dios y a quejarnos y a murmurar incluso contra Él. Si Dios nos rescató del sistema mundano, de nuestro Egipto, de nuestro faraón particular, donde estábamos atrapados, y también nos libró de la esclavitud del pecado, ¿cómo no va a seguir peleando por nosotros en todas las adversidades que se nos presenten? Moisés vemos cómo exhorta al pueblo ante la dificultad que se les presentó, y esto es de aplicación también para nosotros hoy. Dice, no temáis, no tengáis miedo, tengan paz, quedaos tranquilos y observad cómo Dios va a actuar. Y añade, el Señor mismo peleará por vosotros, solo quédense tranquilos. Estaban en una situación imposible de solucionar por sus propios medios y a ojos de un ser humano, el Mar Rojo delante y el poderoso ejército del faraón detrás. Cualquier situación, hermano, por muy imposible que parezca, debemos recordar que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que para Él nada es imposible. En Lucas, capítulo 1, versículos 36 al 37, vemos al ángel diciéndole a María, después de anunciarle que Dios la había elegido para que su Hijo Jesucristo se formase en su vientre, y ante la pregunta de María de cómo sería esto, el ángel le contesta, y aquí tu prima, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril,
porque nada hay imposible para Dios. Por tanto, debemos mantener firme nuestra fe en Dios, dejar la murmuración y toda queja hacia Él y estar tranquilos porque Dios actuará, peleará por nosotros ante toda dificultad que surja, por muy imposible que parezca. Lo posible, yo siempre digo, lo podemos hacer nosotros, pero lo imposible debemos dejarlo que Dios lo haga. La situación para Israel parecía no tener solución. Estaban atrapados, pero Dios interviene a su favor y hace un gran milagro. Recordemos que un milagro es algo que rompe las leyes de la naturaleza. Veamos lo que ocurrió. Leemos en Éxodo capítulo 14 los versículos 21 al 23, donde Moisés, siguiendo la orden de Dios, hace: Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirara por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a la izquierda, y siguiéndoles los egipcios entraron tras de ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces, verso 27, Moisés extiende su mano, siguiendo el mandato de Dios, sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Quizá la situación no sea así de literal para nosotros hoy, no tenemos a un ejército que nos persiga, pero sí podemos estar atrapados y sentirnos impotentes para resolver la dificultad o el problema que nos surja. La primera reacción podría ser la desesperación, quizá la duda, la falta de fe e incluso la murmuración contra Dios. Pero hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos enseña, nos guía y nos muestra la dirección o la decisión que debemos tomar. La actitud de Moisés en este pasaje nos enseña, es de aplicación para hoy, para nosotros, y nos enseña a mantenernos firmes en nuestra fe, a seguir siempre las instrucciones de Dios, a dejar y permitir que Él actúe y a confiar plenamente que Él va a obrar y obrará. De esta manera veremos su poder actuando y manifestándose en toda nuestra vida. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.